Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, según aplique en este momento, no estoy seguro. Mi nombre es Víctor Alfonso Díaz, soy licenciado físico de la Universidad de Cital. Soy estudiante activo de la ingeniería de la Universidad de Cital, electrónica en énfasis bioingeniería. Les voy a presentar el resultado de mi estudio en estos 4 años de estudio de mi maestría de investigación y se llama Resultados preliminares de un acelerador lineal compacto para unas de iones. Mi nombre es Víctor Alfonso Díaz Gómez, el nombre de mi director es el profesor Edwin Munivar Espitia, el nombre de mi codirector es el profesor José Alfonso Leiva Rojas y prácticamente pues estamos trabajando en las dos universidades, en la Universidad de Central Francisco José de Calas y la Universidad Pontificia Universidad Javeriana Norte. En las últimas décadas, pues prácticamente los aceleradores de partículas han tenido diferentes tipos de transformaciones porque ellos se han utilizado para investigaciones, por ejemplo, de fuentes nucleares y tipos, por ejemplo, de partículas elementales y cuestiones que quedaban muy prácticamente documentados. O sea, prácticamente los cambios que han tenido es que los aceleradores lineales se han ido compactando y eso permite que los podamos trabajar de diferentes tipos de formas y de diferentes tipos de aplicaciones. En este momento se usa mucho en laboratorios de biofísica, por ejemplo en radioterapia, en radioquímica y en otros, etc. En la actualidad son de gran interés los aceleradores lineales compactos porque presentan un nuevo enfoque para la generación de iones gracias a todo lo que está en la tecnología basada en lo que son las radiofrecuencias. Estos tipos de radiofrecuencias está también basado a todo lo que es el diseño de los aceleradores lineales, los primeros que se construyeron, que era todo lo que tiene que ver con la matriz de cuadrúplo electrostático múltiple, que se desarrolla pues, en las épocas de 1980. Dado este desarrollo vigente para los aceleradores lineales compactos, el interés central de ese trabajo se enfoca en el diseño preliminar de un prototipo de un acelerador de iones ligeros para BNCP, pues, principalmente pues, porque es para tratamiento de cáncer. El problema, los resultados terapéuticos realizados para generar neutrones son satisfactorios y buenos, pero estos han sido desarrollados por medio de fuentes nucleares y la cuestión es que tener una fuente nuclear debajo de un hospital para poder sacar neutrones puede ser una cuestión peligrosa y de riesgo, además de los desechos nucleares que puedan generar, entonces realmente no es muy satisfactorio y todavía no es viable construir generadores de neutrones, o sea, equipos de aceleradores lineales compactos en hospitales porque no se presentan muchos riesgos. Por lo tanto, ahora se utilizan mucho los aceleradores lineales compactos debido a que su diseño se basa en electrodos y materiales que generan campos eléctricos. Y los campos eléctricos prácticamente pueden ser analizados y ver las distancias entre los electrodos y ver qué tanto podemos obtener una compacta, o sea, podemos generarla tan pequeña y poderla instalar de una manera correcta de forma intrahospitalaria. Las preguntas de investigación. ¿Qué característica debería tener un sistema de aceleración o una columna compacta, una columna compacta para poder obtener una energía suficiente en una reacción y obtener los neutrones deseados? Lo que se necesitan es qué energía deberían obtener los deuterones cuando atraviesan todas esas zonas para que en el momento que impacten contra la placa de berilio se presente la reacción nuclear. Ya el estudio de la energía con que los neutrones salgan, dependiendo de sus ángulos y eso, pues ya será otro tema y eso es una cuestión de modelación, pero ya es otro campo que no está en mis manos. Yo realmente me enfocaría solamente al estudio de la aceleración y de la energía que adquiere el deuterón en las tres zonas de la columna. Y así poder ver con qué energía estrella la placa de berilio y si los protones definitivamente quedan en la placa atrapados y los neutrones siguen de largo. El objetivo general es modelar a partir de la simulación y la aceleración de los iones de deuterio en una columna solar. El objetivo específico, caracterizar las bases de diseño de un sistema de aceleración en la columna. Determinar a través de un sistema computacional las líneas equipotenciales. Describir por medio de una simulación la trayectoria descrita por los iones de deuterio en la línea de aceleración. Sistema de extracción.
El sistema de extracción tiene por objeto trasladar los iones desde la fuente de iones hasta el sistema de aceleración. Entonces, un sistema de extracción debe garantizar pérdidas mínimas de corriente en el acción. Acá podemos observar cuatro formas, de fuente de iones. Digamos que acá tienen diferentes tipos, que es la conformación de dos lentes. Acá hay un lente gap, que prácticamente nosotros lo podemos ver es como nuestros electrodos. Hay un lente Einstein y hay un lente gap Einstein. Acá prácticamente podemos obtener pues, 13 haces que son divergentes. Acá tenemos un haz que es enfocado, un haz que es colimado, que es el B, y un haz que es divergente, que es el C. Y así el lente gap Einstein también nos puede dar un haz que es enfocado, un haz que es colimado y el C que es divergente. Prácticamente lo importante de nuestro sistema de extracción es la forma geométrica que tengan los electrodos, porque a partir de eso se generan unas líneas equipotenciales alrededor de él y perpendiculares a ellas los vectores de campo que redirigirán o dirigen a los neutrones en cierto camino. Sistema de aceleración. El sistema de aceleración toma los iones provenientes del sistema de extracción y les proporciona la energía cinética suficiente para trasladarlos hasta el blanco. Este sistema debe garantizar un tamaño focal adecuado que permita optimizar la uniformidad de gas magnético. De acá hacia atrás estaría la conexión de todas las electrodos. Estos dos electrodos serían los principales, que serían nuestros electrodos plasma. Este electrodo que está acá es el electrodo de aceleración. Esta parte acá, en este sistema convencional de un acelerador de partículas de Berkeley, utilizan esta parte como el sistema de aceleración de la partícula. En la actualidad, los esfuerzos técnicos encaminados al desarrollo de tratamientos de cáncer se concentran en aceleradores lineales compactos. Esta tecnología es bastante eficiente en la obtención de haces con las condiciones clínicas requeridas, por lo que posibilita la implementación de la forma intrahospitalaria. Este es el acelerador lineal compacto para tratamientos de prototerapia y de BNST, modificado y dibujado pues, por nosotros. Esa columna pues, se dibujó en SolidEdge y se hizo pues, un diseño de los planos de lo que es la columna externa, la parte externa, lo que es los electrodos, lo que es la conexión de las fuentes de voltaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la construcción de los electrodos? A partir de un corte transversal de la columna seleccionada, porque la columna se seleccionó a partir de un trabajo que se hizo en Berkeley. Un profesor, compañero amigo mío de la Universidad Javeriana, se seleccionó varias columnas, hizo un estudio detallado con otro programa. Uno fue IGUM, el otro IPSIMU y el otro fue MATLAB, que fuimos nosotros. Entonces digamos que IPSIMU, el profesor Jorge Cifuentes, hizo diferentes configuraciones y obtuvo diferentes simulaciones para obtener un haz focalizado, y en base de eso, entonces yo tomé mi trabajo de maestría y con él tomamos 6.000 datos, que es lo que ya les vamos a contar. Entonces, en base del de los diseños y de la columna seleccionada que mejor podíamos observar, hicimos un corte transversal. A partir de ese corte transversal podemos observar los electrodos en un plano 2D para poder tener una representación gráfica y así poder dibujarlos y para pasarla a la fase de construcción. Luego de que se hacen los dibujos, los planos en AutoCAD, luego se pasan a SolidEdge para generar la visión 3D, prácticamente se construyen los electrodos y de esta manera pues vamos a pasar a la parte de las mediciones experimentales. Para describir las trayectorias de los iones es necesario encontrar la distribución del potencial en cada región. Entonces, eso se logra obteniendo líneas equipotenciales al esquematizar las geometrías de la columna en un plano, lo que requiere realizar un corte transversal que trae como consecuencia que cada electrodo de la columna será representado por dos electrones planos de alumino. Cada uno de los electrodos está sometido a la acción de un voltaje, los cuales están referidos al electrodo de plasma. Así, para el desarrollo de la práctica experimental, se construye una bandeja electrolítica con un acetato que tiene 6.000 agujeros organizados 2 milímetros, separados 2 milímetros, y se hace una escala de las mediciones de las distancias que tiene cada electrodo y se hace un montaje con las fuentes simulando una escala de la real. Entonces, si la primera fuente se necesita de 100.000 voltios, se coloca acá una escala de 10 voltios.
la segunda de 200.000 voltios es una escala de 20 voltios y la tercera de 190.000 voltios, entonces se coloca una escala de 19 voltios. Así, de esta manera se puede encontrar, se encuentran 6.000 datos, de los cuales nosotros organizadamente se coloca una tabla de Excel, y con esa tabla entonces vamos a utilizar el código, un programa que es MATLAB, y con ese programa pues vamos a generar diferentes simulaciones. Entonces la matriz de datos obtenidos pues, se utiliza para tipos de gráficos con el paquete de MATLAB R2020A, y esta primera simulación nos muestra la línea potencial. Entonces los electrodos que nosotros construimos están acá en color gris y alrededor de los electrodos se ven las líneas equipotenciales. Podemos observar que dependiendo de la forma del electrodo, la línea equipotencial pues tiende también a tener esa forma, y que en la siguiente simulación prácticamente sobre las líneas equipotenciales, perpendicular a cada línea equipotencial, podemos ver pues, el vector de campo eléctrico. Entonces, en este momento podemos ver en esta situación acá en la entrada de la columna, cómo los vectores, debido a la cara que tiene este electrodo plano, se dirigen hacia el centro, y todas las partículas o iones que entren acá pues van a ser redirigidas y van a entrar a la línea de acción. Entonces acá esta es una simulación computacional del campo vectorial con una escala seleccionada. Luego de que ya podamos observar prácticamente los vectores, hacemos también con MATLAB un tipo de simulaciones donde nos permite detallar las trayectorias de algunas partículas que no logran ser focalizadas dependiendo de la posición inicial de esa partícula. Por ejemplo, si la partícula no se encuentra dentro del rango que hemos estudiado, que es la boquilla, entonces se coloca en este pedazo, esa partícula, ese deuterón, tendería a irse a este electrodo, que es el electrodo de aceleración, estrellando con él y generando otros tipos, por ejemplo, de electrodos secundarios, o por ejemplo, tipos rayos X, que pues dañarían realmente la medición total de nuestra corriente final del deuterón, del haz de deuterio. Entonces, acá solamente observamos que esas partículas que no entran en este rango van a ser desviadas y tenderían a irse a los electrodos, chocándolos y generando pues, errores en el sistema. Por eso es importante ese análisis y poder detallar exactamente en qué rango y en qué distancia se puede tener esa boquilla de entrada. ¿Sí? Entonces, acá ya podemos observar las trayectorias de los iones en la zona de extracción. Vemos que las partículas se redirigen sobre la línea de campo eléctrico y se focalizan sobre la línea de acción, que es esta que se muestra acá. Es el rango de apertura adecuado en la boquilla del electrodo plano para lograr una focalización deseada. Aquí, la fuente de iones. Como no hemos hablado prácticamente de la fuente de iones, es una cámara que contiene un gas, el cual es ionizado generando un plasma de donde se extraen los iones mediante la aplicación de ondas de radiofrecuencia. Entonces acá vemos los imanes, tenemos un manómetro, entrada de gas, tenemos la antena de radiofrecuencia, y acá en la primera entrada, como podemos ver, la conexión que va a hacer la interconexión a la columna está lo que es el electrodo plano, nuestro primer electrodo. Entonces, este dibujo es un dibujo propio, ya es un desarrollo de nosotros, el cual nos hemos basado en varias tesis, y tenemos prácticamente caracterizada la manera como entra el gas, el manómetro, los imanes. Tenemos acá por ejemplo la cubierta en acero inoxidable, tenemos un material de poliestireno de alta densidad para evitar, como el material dieléctrico para evitar saltos de arco, tenemos una espuma de poliuretano para poder quitar las cargas que queden ese tipo de poliestireno, y tenemos acá pues la manera de cómo se va a ensamblar por medio de pernos y flanches. Las dos, la parte tanto de las fuentes a la columna y tanto de cómo se va a colocar la placa a la columna. La manera de operación de una columna es fácil. Entonces la parte principal es la extracción de los iones, la parte de la aceleración y de la saturación tiene que ver precisamente a que algunos deuterones no van a llegar con la energía suficiente y no van a poder entrar en esa zona y van a tender a devolverse al electrodo de aceleración. Entonces, en la columna aceleradora, los voltajes de extracción, la forma geométrica de los electrodos y la separación entre estos son algunas de las características que influyen en la focalización de las luces. Prácticamente después de eso se hace una caracterización de cómo los deuterones se mueven dentro de la columna, de sus zonas,
Entonces, vamos a hablar no de la zona ni la extracción ni la ni la aceleración, ni la extracción ni la de aceleración, sino la de saturación. ¿Por qué es importante esta zona? Prácticamente porque esta zona es la última zona donde los neutrones adquieren la energía final y podemos observar con qué energía atraviesan toda la columna y con qué energía va a estrellar la placa de berilio para generar la reacción. Entonces acá podemos ver que la distancia recorrida de los neutrones en función del tiempo, la velocidad de los neutrones en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo y la energía cinética en función del tiempo. Esas también son gráficas desarrolladas pues, con MATLAB. Las conclusiones. Entonces, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre aceleradores lineales. Se estableció condiciones mínimas requeridas para proporcionar energías eficientes a los iones, en particular a los neutrones para la generación de neutrones. Se diseñó y construyó una bandeja electrolítica en los respectivos electrodos para generar un modelo experimental 2D con simetría axial para las líneas de potencial asociadas al cilindro 3D. Se modeló y simuló en MATLAB las trayectorias de los vientos ligeros al interior de la columna acelerador. Se caracterizó la energía cinética y la densidad de corriente para unos neutrones en la columna. Los aceleradores lineales compactos para iones lineales son viables. Los sistemas de extracción, aceleración o saturación de la columna aceleradora son óptimos para la generación de un haz de iónico de las energías requeridas se encuentran completamente caracterizados. Se presentan los diseños preliminares tanto de los conjuntos de electrodos como el tubo acelerador para generar un haz con densidad de corriente y energías requeridas. Y acá ya, pues, como pueden ver, las referencias. Y por último, muchas gracias entonces por permitirme participar en su semana internacional.